Todos los creadores de contenido ahorita están hablando de Flash, yo voy a ser el único que va a empezar a hablar de Marvel, pero es que simplemente no tengo ganas de ver ninguna película de DC. Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Yo soy. ¿Qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida a esto que es Rix y los amos del multiverso. Queridos amigos, estamos a unas cuantas semanas de que Disney Plus estrene su próxima serie de Marvel, que es Secret Invasion o Invasión Secreta para los cuates latinos, una de las sagas de los cómics de Marvel más populares y más queridas por mucha gente, por muchos fans lectores de cómics. Muchos se orgasmearon desde que se anunció que iban a aparecer los Skrull en la tan odiada y tan polémica película de Capitana Marvel hace unos años, y cuando Marvel o Disney Studios por fin anunció el año pasado que se haría una adaptación de Secret Invasion a serie, muchos perdieron la cabeza. Amigos, yo les voy a ser muy honesto, yo leí la historia de Secret Invasion cuando tenía como 15, 16 años, que fue cuando empecé a leer cómics. Les digo, yo no soy un gran conocedor, de hecho va a haber muchos datos del cómic que ahorita voy a dar así medio ambiguos, porque aunque sí he leído varios cómics mainstream, digamos eventos mainstream de los cómics de Marvel, realmente no soy tan fan ni tan conocedor de los cómics, porque no los leí mucho tiempo, pero el poco tiempo que estuve leyendo cómics, leí lo más posible. Y si bien a esa edad amé eventos como Civil War, como Messiah Complex, como House of M, como World War Hulk y Planet Hulk, realmente el cómic de Invasión Secreta a mí no me gustó en aquella época que lo leí. No me gustó tampoco la adaptación que quisieron hacer en esta serie animada, que es una joya de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Pero dije, vamos a darle una oportunidad. De hecho lo platiqué cuando estuvo aquí mi carnal Julio, que le mando un abrazo, que no ha estado por aquí últimamente, pero yo creo que próximamente lo vamos a tener de invitado de nuevo. Lo dije en uno de los directos con él, uno de los videos que grabamos, no recuerdo en cuál, que a mí no me emocionaba la serie de Secret Invasion para Disney Plus porque es un cómic, es un evento de Marvel que yo no disfruto. Pero dije, vamos a darle una oportunidad. Hace unos meses que estuvimos en la mole, mi amigo Julio y yo, había una tienda de cómics que estaba dando todo en remate, y estaba justamente la edición especial de Secret Invasion en pastadura. No estaba nada cara, costó como 120 pesos porque les digo que estaba todo en remate. Y dije, bueno, vamos a comprarlo porque como se viene la serie, puedo sacar contenido de aquí. Y efectivamente, volví a leer el cómic de Secret Invasion hace como un mes, un poquito menos, y sigue sin gustarme. A 10 años después de que lo leí por primera vez, sigue sin gustarme Secret Invasion. Y después de releerlo, después de tantos años y a unas semanas, porque a finales de este mes se estrena la serie de Secret Invasion en Disney Plus, puedo decir que no solo no me gusta el cómic de Secret Invasion, sino que además no tengo idea cómo es que van a adaptar ese evento de los cómics para la serie de Disney Plus. Y puede que nos estemos enfrentando a un fiasco más de serie de Marvel que Disney Plus trae para nosotros. Así que en este video, antes de llegar a la parte del hate, digamos a la parte que realmente es el tema de este video, de por qué no va a funcionar desde mi opinión, y quizás sí prejuzgando un poco, pero es mi opinión, es mi predicción, por qué no va a funcionar la serie de Secret Invasion para serie, para streaming. Antes de llegar a ese punto, quiero hacer dos subramas para fundamentar en eso mi opinión, que será la conclusión del video. Y voy a hablar de dos puntos a continuación. Lo que sí vamos a ver en la serie de Secret Invasion, que será adaptado del cómic, y los que son muchos más, puntos que no vamos a ver en la serie de Secret Invasion, simplemente porque no se puede adaptar del cómic, o porque los personajes aún no han aparecido en el UCM, o porque hay otros que ya murieron dentro de la línea del UCM, como es el caso de Iron Man, o simplemente cosas que no podemos ver en el UCM porque todavía ni siquiera han sido fundamentados, cosa que sí pasó en los cómics, porque el cómic de Secret Invasion no tiene tantos años, ya es 2000ero. Así que vamos primero a revisar las cosas buenas. ¿Qué sí vamos a ver del cómic de Secret Invasion adaptado a la serie de Disney Plus que se va a estrenar en unas cuantas semanas? Primero que nada, algunos personajes que aparecen en el cómic que sí podríamos llegar a ver en la serie, lo cual muchos dirán, bueno, y yo mismo lo he dicho, cuando adaptas un cómic a un medio audiovisual, normalmente lo mejor es separarse lo más posible de la fuente original, porque no funciona igual, no es la misma la narrativa que uno va a llevar en un medio
gráfico, en un medio visual, como lo es una novela o un cómic, a un medio audiovisual. Si ustedes pasaran un cómic 100% fiel a una película o a una serie, sería muy aburrido, porque la línea narrativa no es la misma. Por eso, la película de Hellboy del 2019 no funcionó, porque fueron muy fieles al formato de cómic. Un formato, sobre todo los cómics de Hellboy. Hellboy es un personaje que aparece solo muchas veces, enfrentando monstruos, y por ende se hace mucho uso de este recurso del monólogo interno. Hellboy se la pasa hablando consigo mismo todos sus cómics porque no hay personaje de acompañamiento que lo lleve. Guillermo del Toro tuvo que hacer una adaptación muy fuerte para sus películas, pero de nuevo, es una adaptación, y si ustedes leen cómics de Hellboy, poco tienen que ver con las películas que hizo de Guillermo del Toro del personaje. Funcionan increíble las películas de Guillermo del Toro, pero realmente poco o nada tienen que ver con los cómics. El formato es completamente diferente. Hellboy usa historias autoconclusivas donde no hay otros personajes. Estos personajes que vimos en las películas de del Toro, de Liz y de Abe Sapien, realmente casi no aparecen en las historias de Hellboy, y aparecen muchos otros personajes que son sus acompañantes ocasionales. Por eso del Toro tuvo que hacer esta adaptación. Sin embargo, en el caso de Secret Invasion, el gran impacto que tuvo la historia es que tiene un roster increíble. Los personajes que aparecen en Secret Invasion son todos superhéroes y todos nombres pesados, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, en lo que hemos visto en los avances que han sacado de la serie, no vamos a ver a ningún superhéroe. Únicamente tenemos, de los que conocemos, a Nick Fury, a Mariah Hill y a Everett Ross. Son los únicos personajes, y creo que también a Valentina LaFontaine, no recuerdo si está confirmada. Ella puede jugar un papel muy importante y se los diré más adelante, pero esos son los únicos personajes que conocemos del UCM que están confirmados. Todos los demás son personajes que no conocemos, incluyendo el personaje que va a interpretar Emilia Clarke, que no hemos visto en el UCM y se ha dicho poco o nada de ese personaje, qué rol va a jugar. Pero lo que destaca de la serie de Secret Invasion es que no tenemos ningún superhéroe en el roster. Y no estoy hablando de personajes grandes, no tenemos a Mark Ruffalo, no me refiero a esos papeles, a esos héroes ya que son la base, el fundamento del UCM. Me refiero a personajes secundarios, superhéroes que podrían aparecer aquí. Bucky podría jugar un papel importante en la serie Secret Invasion y no va a estar. El actor Sebastian Stan no está confirmado para Secret Invasion, tampoco el papel de Kate Bishop ni de Mrs. Marvel, de ninguno de ellos. No tenemos superhéroes en la serie de Secret Invasion hasta ahora, a menos que vayan a hacer una participación especial o sorpresa. De algunos superhéroes, es decir, algunos personajes que podemos ver en la serie, tenemos a Kate Bishop, que aparece en el cómic de Secret Invasion en un papel casi terciario. Aparece Capitana Marvel bajo el nombre de Mrs. Marvel. Aquí podría aparecer, quizá no Brie Larson, pero esta chica Kamala Khan, que ya tuvo su serie en Disney Plus, que fracasó rotundamente, pero que a este personaje ya lo vamos a ver en la secuela de Capitana Marvel. Sin embargo, aquí podríamos llegar a ver una participación especial o sorpresa, es decir, que fuera un papel más recurrente, un personaje más recurrente, pero que sea sorpresa para los fans. Está Mrs. Marvel, está Kate Bishop, la que sí definitivamente vamos a ver porque ya está confirmada, la vimos en los avances y de hecho juega un papel medianamente importante en el cómic, es Mariah Hill. También podríamos ver a Stature, que también juega un papel medianamente, es un personaje terciario, el personaje de Stature que ya vimos en la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania, es la hija de Scott Lang, aparece en el cómic de Secret Invasion, pero ahí como en un equipo de superhéroes adolescentes que realmente no tienen tanta relevancia, pero bueno, de que aparece Stature, aparece. También aparece Wiccan, que es uno de los hijos de Wanda, que bueno, ahorita en el UCM en la línea no existe, porque él existía en otra realidad, entonces a los hijos de Wanda y de Visión no los vamos a ver, pero Stature puede que la llegamos a ver. Yo lo dudo mucho, pero pudiera que apareciera, y de hecho tendría sentido. Es un personaje que solo hemos visto en una película, es decir, la vimos de niña en Ant-Man 1 y Ant-Man 2 y luego en un papel en una participación muy pequeña en Endgame, y luego ya con esta nueva actriz en la tercera película de Ant-Man. Y es un personaje perfecto que podrían utilizar para Secret Invasion y hacer la conexión entre la serie de Secret Invasion y la línea narrativa del UCM que ya conocemos. Y quien definitivamente sí va a aparecer, que es el protagonista de la serie, es Nick Fury, de nuevo interpretado por Samuel L. Jackson, que no hemos visto desde Spider-Man Far From Home, y si bien no es uno de los protagonistas del cómic, sí es un personaje secundario, y ese es
el gran miedo y la preocupación que yo tengo al momento de esta adaptación, porque los protagonistas de Secret Invasion no son estos personajes que en los cómics son secundarios. Mariah Hill, Nick Fury, no, ellos en Secret Invasion son secundarios, realmente no son tan relevantes. Los protagonistas de Secret Invasion son los superhéroes, cosa que aquí parece que no va a ser así, pero bueno, Nick Fury, Mariah Hill, puede que Stature, Bishop y Mrs. Marvel son personajes que podemos llegar a ver en la serie. Son muy poquitos y el roster de Secret Invasion es gigantesco y de primera, el del cómic. También podríamos, y esto lo pongo incluso, si de por sí Mrs. Marvel, Kate Bishop y Stature únicamente son suposiciones de los personajes que les mencioné en el punto anterior, únicamente confirmados tenemos a Mariah Hill y a Nick Fury, que les digo no son protagonistas del cómic. Esos son los únicos confirmados. Kate Bishop, Mrs. Marvel y Stature son suposiciones. Una suposición aún menos aterrizada es que podamos ver a Luke Cage, a Iron Fist y a Jessica Jones, personajes que no forman parte del UCM oficialmente, porque recordemos que las series de Netflix con sus respectivos protagonistas, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y el Punisher, les hicieron un soft reboot. Apenas se nos introdujo a Daredevil y a Kingpin hace unos años. Ellos ya son parte del canon actual del UCM, pero Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist oficialmente no forman parte del universo cinematográfico de Marvel hoy en día, porque además de que a sus series de Netflix no les fue tan bien como a Punisher o a Daredevil, pues no se nos ha mencionado absolutamente nada de ellos en ninguno de los otros trabajos que hemos visto. La versión que vimos de Daredevil en She-Hulk, si bien es interpretada por el mismo actor, por Charlie Cox, realmente no es la misma versión que vimos en la serie de Netflix hace unos años. Así que, les digo, oficialmente Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones no existen en el UCM. Podría ser que aquí los introdujeran, así como introdujeron de manera sorpresa a Kingpin en la serie de Hawkeye, puede que hagan algo así. Porque si bien Iron Fist es un papel terciario que aparece por ahí en el cómic, Luke Cage y Jessica Jones sí son más importantes, sobre todo Jessica Jones, y Luke Cage también tiene bastante protagonismo, bueno, no protagonismo, pero forma parte del roster principal. Jessica Jones sí tiene una escena bastante padre, de hecho los dos ya son una pareja formal en el cómic y tienen una hija. Una bebé que es protagonista de uno de los momentos más tensos de todo el cómic, ya cerca del clímax. Entonces, obviamente, no creo que vayamos a ver a Luke Cage y a Jessica Jones como pareja formal en la serie de Secret Invasion, mucho menos la subtrama en la que ya tienen una bebé y que la bebé es secuestrada por los Skrull. No, eso definitivamente yo creo que no lo vamos a ver en la serie, pero a manera de homenaje o a manera de guiño para los fans, puede que por ahí puedan introducir a Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones para que ya formen parte del canon del UCM actual, como lo forman ya Daredevil y Kingpin. Otra cosa que necesitamos ver para sentir la amenaza de Secret Invasion es muchas muertes de personajes que ya conocemos, y es ahí donde entra un gran temor. En Secret Invasion vemos el fallecimiento o desaparición de varios personajes de los cómics que ya estaban bien fundamentados, ¿no? Ahorita vamos a hablar de uno de ellos, pero entre ellos está la desaparición de Jessica Drew, Spider-Woman, la Spider-Woman que todos ubicamos, no la versión afrodescendiente que apareció en la última película de Spider-Verse, no, la que todos conocemos, la que muchos fancastearon hace unos años a Megan Fox, a esa Jessica Drew. Ella está desaparecida en el cómic de Secret Invasion, aparece hasta el final y de hecho la Reina Skrull imita la imagen de Spider-Woman para infiltrarse en los superhéroes, lo cual crea muchos momentos de tensión, sobre todo con Wolverine. El problema es que aquí les digo, personajes que conocemos únicamente hay 3 confirmados. Héroes me refiero, protagonistas, porque el personaje de Valentina Lafontaine, espero estar diciendo bien su nombre, ella es villana y lo vimos en Black Panther 2. Pero así, personajes, héroes, no superhéroes, héroes que conocemos ya desde hace mucho tiempo, que nos dolería ver su fallecimiento, están Nick Fury y Mariah Hill. Y el personaje de Martin Freeman medio por ahí, pero como no lo hemos visto tanto, yo creo que su muerte no afectaría tanto a la audiencia. Realmente las únicas 2 muertes que podrían afectar, que significarían algo en el UCM, serían la muerte de Nick Fury o la muerte de Mariah Hill. Fuera de eso, es imposible que recreen este sentimiento de
verdadera preocupación por los personajes que existen en el cómic. Eso me da mucho miedo, porque sí debe haber muchas bajas por parte de los héroes en esta serie, y no sé a quién van a eliminar. O sea, la única opción que yo veo es que metan personajes que no están confirmados en cada capítulo de manera sorpresa. No sé cómo le van a hacer, es lo único que yo veo, que nos metieran personajes que ya conocemos y amamos, superhéroes, sorpresas en cada capítulo, porque ya se anunció que el día del estreno van a sacar un capítulo doble, 2 capítulos de más de 1 hora cada uno. Entonces vamos a ver qué pasa, pero de que debe haber muchas bajas en esta historia, las debe haber. ¿Cómo le van a hacer? No lo sé, porque si son personajes que no conocemos ni amamos y que se nos acaban de ser introducidos en la serie, no nos va a doler, no vamos a sentir estos fallecimientos. Por ende, los Skrull no se van a sentir como una amenaza, y ahí está el gran problema del núcleo de esta serie. Algo que podemos ver es una escena que a mí la verdad me impactó mucho, que no me acordaba de esa escena, donde vemos un cyborg de Mariah Hill engañando a los Skrull. De hecho, un Skrull que está disfrazado como Jarvis, el mayordomo de Tony Stark, que para los que no sepan, en los cómics Jarvis es una persona, no es una inteligencia artificial como vimos en el UCM. Aquí en el UCM, Jon Favreau optó por hacer una inteligencia artificial de Jarvis para que no se viera como una copia descarada de Batman, que recordemos que se estrenaron el mismo año, El Caballero de la Noche y Iron Man 1. Ya teníamos a Michael Caine con Christian Bale para que la gente no dijera, pues es la misma historia. Optaron por esta inteligente decisión de que Jarvis era una inteligencia artificial. Pero ahorita, para el momento que estamos hablando, no está ni Tony Stark. Jarvis de hecho ya ni siquiera existía desde hacía muchas películas, así que no sé cómo van a crear esto, pero ver un cyborg que es una especie de señuelo de Mariah Hill, eso estaría interesante de ver, y lo pueden hacer porque Mariah Hill va a ser, al parecer, una de las protagonistas de la serie. Obviamente, algo que incluso ya está más que confirmado porque lo vemos en los avances que sacaron hace unos meses, es el regreso de un Nick Fury presuntamente muerto. De hecho, me está gustando esto que vemos en el avance de un Nick Fury, no diría yo deprimido, pero esta trama que a mí me encanta del héroe en desgracia, como lo hemos visto con Obi-Wan, con Johnny Lawrence, con el mismo Luke Skywalker, aunque lo hicieron mal en las últimas películas de Star Wars, pero parece ser que por ahí va a jugar el papel de Nick Fury, un héroe viejo, un héroe olvidado, que ha olvidado cómo ser un héroe y tiene que regresar. No vemos a Nick Fury como aparece primero con la barba muy larga, sin el parche, y poco a poco se irá transformando en el Nick Fury que amamos y conocemos, que vimos en la fase 1 de Marvel. Sin embargo, Nick Fury ha desaparecido en varios momentos del universo cinematográfico de Marvel, tuvo mucha presencia, de hecho él fue el pegamento que unió a los héroes en la fase 1, pero a partir de la fase 2 lo vemos morir, supuestamente, en Winter Soldier. Luego desaparece, vuelve a aparecer en Avengers 2, volvió a aparecer en la escena post créditos de Infinity War. Luego resulta que el Nick Fury que vimos en estos tiempos era un Skrull y no era él, que él estaba en el espacio. El Nick Fury que aparece en Far From Home nunca fue Nick Fury, fue un Skrull porque él estaba en el espacio y quién sabe cuántos años llevaba allá o cuántos meses llevaba allá, no lo sé. Pero aquí en el cómic Nick Fury también hace un regreso triunfal, después de que muchos pensaban que estaba muerto. Así que creo que esa será la línea narrativa que una el cómic con la serie. Es como de lo poco que pueden adaptar. Y con base en este regreso de Nick Fury, ir hilando toda esta trama de la infiltración de los Skrull entre los seres humanos, lo cual no sé cómo le van a hacer, y ahorita les voy a decir por qué. Algo que sí podemos ver, y que de hecho es un punto a favor de la serie, comparándolo sobre todo con el cómic, es que vamos a ver una invasión mucho mejor fundamentada, o eso quisiera yo creer. Vamos a ver una invasión de los Skrull en la Tierra infiltrados mucho mejor fundamentada que el del cómic. En el cómic se nos muestra que llevan meses infiltrados entre los superhéroes, los Skrull, y de hecho quien lo descubre es Tony Stark. Pero en el UCM no serían meses los que llevan infiltrados los Skrull entre los humanos, sino ya años, porque si no mal recuerdo, cuando se nos muestra que hay Skrulls infiltrados, así un pequeño guiño, es justamente en Spider-Man No Way Home, si no mal recuerdo, o en la escena postcréditos de Capitana Marvel. Es decir, para la línea narrativa, la línea cronológica más bien del UCM que conocemos, por lo menos desde el 2018-2019 ya había Skrulls infiltrados en la Tierra, incluso quizá desde antes, porque recordemos que los Skrull ya estaban infiltrados de cierta forma en la Tierra desde los 90, que es cuando ocurre Capitana Marvel. Así que quiero pensar que nos van a decir que los Skrull llevan infiltrados desde hace décadas y que ahorita por fin explotó y decidieron salir a la luz y concretar su conquista de la Tierra tras bambalinas, su conquista del planeta Tierra. Aquí igual tendrían que fundamentar muy bien
por qué los Skrull decidieron esperar tanto tiempo, por qué no aprovecharon el blip, un momento en el que no había superhéroes, había muy pocos superhéroes, por qué no aprovecharon ese momento de la Tierra para conquistar el planeta, o de cualquiera de los eventos que vinieron después de Endgame o de Infinity War. Tendrá que fundamentar y justificar muy bien eso, pero al menos por el tiempo en el que hemos visto que ya hay Skrulls en la Tierra en el UCM, puede que incluso la historia esté mejor fundamentada de lo que estuvo en el cómic. Porque aparte en el cómic, literalmente, aunque llevan meses infiltrados los Skrull, en un día los derrotan los superhéroes. Así que aquí podemos ver algo mucho más emocionante y que no sea un conflicto de un solo día. Porque ese es uno de mis problemas con Secret Invasion, que todo se resuelve en un día. Entonces es como de, está un poco de hueva. Creo que no fue un evento tan grande después de todo. Porque también recordemos que el Imperio Skrull, o el pueblo Skrull, porque no recuerdo si en el UCM es un imperio, pero en el UCM el Imperio Skrull o el pueblo Skrull ya traía muchos problemas políticos desde los años 90 en la línea cronológica del UCM, que es la base del conflicto de la película de Capitana Marvel. En el cómic, por ejemplo, podemos ver que los Skrull son un pueblo, sí, obviamente con mucha tecnología, con la habilidad de imitar el aspecto y la voz de los personajes de la Tierra, pero realmente vemos una escena muy chida que hablan de una profecía, o sea, es como un pueblo más místico. Al menos en el cómic de Secret Invasion les dan como este giro, sí, obviamente tecnológico porque son extraterrestres, pero este giro como profético, como de un pueblo antiguo. Aquí no sé cómo lo vayan a hacer, porque a mí la verdad lo poquito que hemos visto de los Skrull fue en Capitana Marvel y yo detesté la versión de los Skrull que nos metieron ahí porque eran prácticamente humanos verdes, no tenían nada que los hiciera destacar como la increíble raza alienígena malvada que vemos en los cómics. Aquí en la película de Capitana Marvel quisieron hacer como una alegoría de los refugiados de Siria, que era un pedo que estaba muy en boga en el año que salió la película, pero como que no le salió y choca mucho con la versión de los cómics, y muchos llegamos a pensar así de, bueno, entonces los Skrull ya no van a ser villanos nunca más en el UCM, pero luego se nos anunció que sí iba a existir Secret Invasion, entonces ahí deberán plantearnos que hay bandos entre los Skrull, porque recordemos que el Skrull que ya hemos visto, que creo que se llama Talos, el único que realmente hemos visto como personaje, es bueno, está del lado de Nick Fury y es su amigo desde los sucesos de Capitana Marvel. Entonces no sé cómo le van a hacer. Supongo que nos van a dar un vistazo, un guiño al Super Skrull, que es uno de los villanos principales de los Cuatro Fantásticos, que su película ya llega creo que en 1 o 2 años. Así que deben de ir metiendo cositas para que veamos a los Skrull como la raza malvada que son en los cómics. Quiero suponer que nos van a decir así de, en la serie, así de, güey, es que estos son buenos, estos son malos, hay unos que quieren destruir la Tierra, hay otros que la quieren conquistar, hay unos que la quieren proteger porque los ayudaron en los 90, quiero suponer algo así. Y si lo hacen así, estará genial, porque tendremos varias posturas políticas de los Skrull. Eso estaría muy interesante de ver, es decir, no todos van a ser malos, pero falta ver que lo hagan. Algo que creo que debe haber sí o sí, y tiene que ver con lo que les acabo de mencionar de la aparición sorpresa de varios personajes, es que debe haber regresos. Debe haber regresos de personajes que nosotros ya creíamos muertos. Puede ser de otras series de Disney Plus, puede ser que aquí vuelvan a meter a personajes como Jessica Jones, como Elektra, como Punisher, incluso como Luke Cage, Iron Fist. Estaría genial que aprovecharan este evento para meterlos, porque en el cómic de Secret Invasion les digo que hay muchos regresos de personajes que los mismos personajes creían muertos. Por ejemplo, este personaje de Duggan, se me fue ahorita el nombre, creo que es Bam Bam Duggan, aquí les voy a poner la imagen, que es un personaje que ya vimos en el UCM, que aparece en la primera película de Capitán América, pero no volvió a aparecer, como que estuvo ahí. En los cómics ese personaje no envejece, no me sé la historia de ese personaje, no sé si tiene una especie de suero de super soldado o algo así, pero en los cómics este personaje nunca envejece. En el UCM yo creo que ya no lo vamos a volver a ver porque no se ha vuelto ni siquiera a mencionar, de hecho ni siquiera es un personaje importante en Capitán América Primer Vengador, solo está ahí como de fondo, y obviamente por la imagen que es muy, muy característica, los fans lo identificaron, pero realmente no es como que un personaje importante, es uno más en el equipo de los Comandos Aulladores en la película de Capitán América, en la 1. Él, por ejemplo, se nos dice al inicio del cómic, de hecho él abre el cómic, que creían que estaba muerto y regresa. Y se reencuentra creo que con Mariah Hill o no recuerdo con qué personaje femenino. Lo mismo Nick Fury lo creían muerto y regresa. El Capitán América, este evento va despuesito de Civil War, por ende va despuesito de la muerte del Capitán América. Y aquí se nos revela que el Capitán América que muere al final de Civil War, bueno, realmente en el evento que viene, porque mucha gente piensa que Capitán América muere en Civil War en el cómic y no muere en Civil War. Civil War termina con Capitán América preso. Realmente Capitán América muere despuesito en el evento de la muerte del Capitán América. Y en Secret Invasion se nos revela que al que le dispararon en la escalinata del tribunal no era Steve Rogers, era un Skrull. Y el verdadero Steve Rogers estaba cautivo por los Skrull. Así que Steve Rogers es
otro personaje que regresa, que creían muertos los personajes de Marvel, y aquí regresa el personaje de Mockingbird, que ya lo vimos pobremente adaptado en la olvidada serie de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿se acuerdan? Pues aquí estaba el personaje de Mockingbird, no era superheroína, era una más de los agentes de S.H.I.E.L.D., pero ella ya fue adaptada en el cómic de Secret Invasion, por lo que estaba leyendo. Ella era la esposa de Hawkeye, y en algún evento que obviamente no leí, entre Civil War y Secret Invasion, Mockingbird muere, pero no estaba muerta, estaba de parranda, o más bien la tenían secuestrada los Skrull. Entonces el reencuentro entre Hawkeye y Mockingbird es bastante emotivo. Que bueno, creo que al final resulta que sí era una Skrull, no me acuerdo muy bien de esa parte, pero bueno, el punto es que en algún momento de la historia parece como que sí regresó Mockingbird. Así que como ven, hay muchos personajes que en Secret Invasion, tanto la audiencia, los lectores como los personajes de Marvel creían que estaban muertos, y muchos regresaron. Así que este es un gran momento para regresar personajes del UCM que creíamos muertos. Por ejemplo, estaría increíble, y de hecho tiene todo el sentido del mundo, que apareciera Phil Coulson, un personaje que la mayoría de personajes en el UCM creen muerto, porque después de que murió, entre comillas, en Los Vengadores, no regresó a aparecer en ninguna otra película ni serie más que en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero fuera de Nick Fury, nadie más sabe que está vivo. Así que este sería el momento adecuado, de hecho el evento perfecto, sobre todo por la línea narrativa que parece que van a manejar, más como de espías, más como de superpolicías, menos de superhéroes. Estaría perfecto que metan a Phil Coulson y de paso conecten esa serie de Agents of S.H.I.E.L.D. que a mí la verdad nunca me gustó. Agents of S.H.I.E.L.D. a algunos les gustó, a la mayoría no les gustó. Creo que solo tuvo 3 o 4 temporadas a lo mucho, y realmente nunca se sintió la conexión. Fue como el primer intento de Marvel por hacer una serie. No diría que fracasaron por completo, no fue como la serie de los Inhumanos, pero tampoco fue un éxito. No pudieron conectar esa serie como lo pudieron hacer con las series de Netflix. La serie de Agents of S.H.I.E.L.D. siempre se sintió aparte, siempre se sintió más como una precuela, cuando realmente estaba ocurriendo en paralelo con las películas de la fase 1 y la fase 2. Entonces, uno de los regresos más plausibles, más posibles y viables que veo para la serie de Secret Invasion es el de Phil Coulson. Aunque estaría genial que trajeran el regreso de uno que otro personajillo por ahí olvidado. Por ejemplo, el personaje del General Ross, que bueno, ahora ya va a ser interpretado por Harrison Ford, porque el actor que lo interpretó en el Increíble Hulk y en Civil War ya falleció. Y ya está más que confirmado, de hecho ya salió la primera fotografía en el set de Harrison Ford como el General Ross, y va a ser Red Hulk. Ya se confirmó que sí va a ser Red Hulk en la película de Capitán América, ya con Sam Wilson como el Capitán América. Así que estaría cool un cameo o una mención por lo menos del General Ross ya interpretado por Harrison Ford. O qué sé yo, alguna participación de el que fue el Capitán América malo, el que va a ser parte de los Thunderbolts, el que es el hijo de Kurt Russell, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero vaya, el US Agent. El US Agent estaría chido que apareciera por ahí. Bucky tiene todo el sentido que apareciera en esta serie, no sé por qué no va a salir Bucky. En fin, hay personajes que podrían hacer apariciones o regresos, o ser introducidos, como podría ser el caso de Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, el mismo Punisher. Podrían salir por primera vez en esta serie. Y no sé, que manejen por ahí que estuvieron desaparecidos porque los Skrull los secuestraron, y por eso estos héroes de Netflix no habían salido, pero Daredevil sí. Puede ser que los Skrull los tenían secuestrados, yo qué sé, por ahí los pueden meter. Lo mismo con Phil Coulson. Algo que también debe haber es mucha paranoia, y es que es algo que en el cómic realmente tú como lector, yo que tenía 10 años sin leer el cómic, no me acordaba de este pedo del virus que le meten a Tony Stark y que le miente, la reina Skrull le miente a Tony Stark así de, sí, tú fuiste un Skrull desde el principio y nosotros te introdujimos al sistema para que lo fueras corrompiendo. Por eso pusiste a pelear a los héroes para facilitarnos la invasión. Y Tony Stark está toda la historia así como súper tripeado, así, mal tripeado, así de güey, no mames, todo fue una manipulación de estos güeyes, por eso inicié la guerra civil y no sé qué, por eso el mundo está ahorita hecho mierda. O sea, juegan incluso con Tony Stark, y tú como lector si estás así de no mames, entonces Tony Stark sí fue manipulado por los Skrull, es decir, toda la guerra civil en los cómics y todo este pedo fue culpa de los Skrulls, fue manipulación de los Skrulls. Al final sale que no, al final sale que pues sí, ahí la reina Skrull le mintió y realmente sí fue Tony Stark y su ego lo que lo llevó a cometer tantos errores en los cómics en esa época. Pero vaya, si hay una paranoia de que no confía, no puedes confiar en el güey que tienes al lado. Incluso Natasha le dispara a Wolverine así un chingo de veces, y así de güey, si no es Logan se va a morir, ¿no? Si es Logan no le pasa nada, y Wolverine sí le dice así como pinche Natasha, qué pedo. Igual cuando aparece
aparece el Capitán América, todos están así de, no mames, el Capitán América está muerto, este güey no es el Capitán América, entonces ¿quién es? Y así empiezan a aparecer varios personajes, hay algunos duplicados que dices, güey, ¿cuál es el real? ¿Cuál es el Skrull? Hay otros como Spider-Woman que de repente sale que ella es la reina Skrull y anda fugitiva, y ahora los demás héroes la están cazando porque dicen, no es Jessica Drew, es un Skrull, tienes que cazarla. Y Tony Stark está atrás de ella, Wolverine está atrás de ella, Hawkeye no confía en que si Mockingbird es su esposa que él creía muerta o era un Skrull. Está todo este desmadre, esta paranoia que tenemos que tener en la serie porque esa es la base del conflicto de Secret Invasion. El problema de nuevo es que aquí en la serie son personajes que no conocemos, entonces este sentimiento de paranoia no lo vamos a poder sentir genuino o tan fuerte como se siente en el cómic. Y ya como último punto que sí vamos a poder ver en Secret Invasion, o que creo que vamos a ver, que sería muy estúpido por parte de Marvel si no lo meten, es la introducción a los Thunderbolts, un equipo o como una especie de escuadrón suicida que Marvel tiene, que ya está confirmada su película, que ya está confirmado el cast, los miembros del equipo que va a haber. A mí no me gustó la alineación que eligieron de Thunderbolts para la película, pero ya está confirmada, la película ya está confirmada. Al igual que todos los proyectos de Marvel, se retrasó un par de meses por esta huelga de guionistas que hay en Estados Unidos ahorita, pero de que llega la película, llega. Creo que en 2024, si no me equivoco, si no en el 2025. Pero en el cómic de Secret Invasion, al final Norman Osborn despiden a Tony Stark como director de S.H.I.E.L.D. y meten a Norman Osborn como director de S.H.I.E.L.D., el Duende Verde. Y él al final del cómic anuncia la creación del equipo de los Thunderbolts. Que bueno, de hecho ahí ya existen los Thunderbolts, pero es ahí al final de la historia cuando los hace como parte del gobierno, cuando le hace como una especie de policía, que son pues estos villanos supuestamente reformados, ¿no? Entonces puede ser que aquí en Secret Invasion obviamente no va a ser Norman Osborn, yo creo que va a ser de esta Valentina LaFontaine, que va a anunciar al final de la historia que los Thunderbolts van a ser una especie de policía del gobierno, de superpolicía del gobierno, los que van a sustituir a S.H.I.E.L.D. Porque aparte en el UCM S.H.I.E.L.D. ya no existe desde la fase 2, entonces no sé ahí cómo le van a hacer, va a ser un desmadre, un desmadre bastante grande. Pero sí podemos ver una adaptación de eso. No va a ser Norman Osborn, va a ser alguien más, quizá Valentina LaFontaine, la que traiga oficialmente a los Thunderbolts al UCM, como lo hizo Norman Osborn en el cómic de Secret Invasion. Y ahora los puntos, lo que no vamos a ver, las cosas malas, que de hecho no son tantas tal vez, pero es que es la base de la historia y por eso tengo tanto miedo. Pero cosas que no vamos a ver en la serie de Secret Invasion, pase lo que pase. No vamos a ver el regreso de Thor. Una de las escenas más geniales del cómic de Secret Invasion es cuando Thor llega a Nueva York a ayudar a este equipo de superhéroes adolescentes, casi unos improvisados, entre los cuales está el hijo de Hulk. Bueno, no sé si es el hijo de... es Hulkling. Creo que no es hijo de Bruce Banner, no es su hijo. Es Hulkling, creo que es homosexual este personaje, y es como el Hulk adolescente. Están los hijos, o uno de los hijos de Wanda y de Visión, Wiccan está por ahí. Está Stature, la hija de Scott Lang. Creo que también está Kate Bishop en este equipo de superhéroes adolescentes que están defendiendo Nueva York de los Skrull que ya están invadiendo. Y quien llega a ayudarlos, porque obviamente los están haciendo mierda porque son niños, quien llega a ayudarlos es nada más y nada menos que Thor. Y la viñeta en la que Thor hace su aparición en Secret Invasion es épica. Y de ahí todavía Thor se va a la Tierra Salvaje a ayudar al roster principal. A Wolverine, a Spider-Man, a Luke Cage, a todos esos personajes los va Thor a ayudar allá. Y tiene encuentros bastante tensos con el Capitán América, con Tony Stark. De hecho, yo pondría esa escena, esa viñeta del cómic de Secret Invasion en la que Thor hace su regreso. Porque recordemos que en el cómic de Civil War, así como en la película, Thor no apareció. Aparece un Thor en Civil War en el cómic, pero es un robot, es Ragnarok, que creó Tony Stark. Y de hecho creo que mata a Hércules, si no me equivoco, que es parte del equipo Capitán América. Es que pues Thor estaba desaparecido, ¿no? En este desmadre, en este periodo temporal de los cómics, Thor estaba desaparecido y hace su regreso en Secret Invasion. Y es incluso tan épico esta escena, este regreso de Thor en los cómics es tan épico como el regreso que tiene en Infinity War. Neta está bien cabrón, pero no creo, o sea, dudo muchísimo que Thor vaya a aparecer en Secret Invasion. Lo veo imposible, o sea, es 99% imposible que Thor vaya a aparecer en Secret Invasion. Definitivamente no lo vamos a ver. Tampoco vamos a ver a Iron Man, ni a Capitán América, ni a Spider-Man, ni a Wolverine, porque realmente ellos son los protagonistas de Secret Invasion. Hay otros personajes que también tienen peso en la trama, ¿no? Tenemos a Black Widow, que tiene bastante peso. Y de hecho la Black Widow que vemos en Secret Invasion me recordó mucho a la Black Widow que vimos en Endgame. Una Black Widow más como maternal. Sigue siendo ruda, pero es como más madura. Es de fiar, a diferencia de otras historias de Marvel, que Black Widow siempre es como la doble agente.
Aquí hagan de cuenta que era la versión que vimos en Endgame, así, esa versión chingona de Black Widow. Pero realmente los que cargan con la trama y los que tienen los mejores momentos del cómic son estos 4: Iron Man, Capitán América, que les digo que regresa porque estaba en el espacio secuestrado por los Skrull y aquí vuelve. Tony Stark es el protagonista del cómic, de hecho él es quien abre la historia, él es quien nos está contando prácticamente, o se lo está contando a Hank Pym y a Reed Richards, pero técnicamente pareciera que nos está contando a nosotros cómo descubrió la infiltración de los Skrull en el planeta. Él es infectado con este virus Skrull, se está muriendo el güey y es el que hace su regreso triunfal en Nueva York y los ayuda en la batalla. O sea, Tony Stark es el protagonista y es su redención después de lo que pasó en los cómics de Civil War. Y aquí obviamente no lo vamos a ver porque en el UCM pues Tony Stark ya está muerto. Capitán América igual no está, muchos lo dicen que está muerto. Yo creo que técnicamente no está muerto Steve Rogers en el UCM, pero pues ya es un anciano, no creo que aparezca. Puede que hagan después algo de una subversión de otro universo del Capitán América con Chris Evans en otro proyecto, pero yo creo que todavía falta mucho. Endgame todavía está reciente, así que definitivamente no creo que veamos un regreso de Steve Rogers, ni su versión anciana ni su versión joven en la serie de Secret Invasion. Y Spider-Man, pues por el desmadre este que traen con Sony, que se los prestan de repente, Tom Holland definitivamente no va a aparecer en Secret Invasion. Spider-Man no es un protagonista como tal de Secret Invasion, pero sí es parte del roster principal. El que sí me va a doler mucho no ver es Wolverine, porque Wolverine junto con Tony Stark son los que más mueven la trama, o sea, son los que más peso tienen, porque aparte Wolverine y Spider-Man son de los fugitivos por lo que pasó en Civil War. Entonces, híjole, me va a doler mucho, pero son personajes que tristemente no vamos a ver en la serie. Iron Man, Capitán América, Spider-Man, Wolverine y Thor. Algo que les digo que definitivamente no veremos es a Luke Cage y a Jessica Jones como padres, pero veo posible, al menos una pequeña posibilidad, de que introduzcan a estos personajes de las series de Netflix por fin en el UCM de manera canon. Pero de que no van a ser papás, no van a ser papás y no van a jugar el mismo papel que jugaron en el cómic. No vamos a ver una batalla en Nueva York a gran escala porque les digo que si bien al principio son los héroes, digamos como de reemplazo, son esta iniciativa, no recuerdo qué iniciativa, qué nombre le ponen a la iniciativa de estos héroes jóvenes en el cómic, pero son superhéroes adolescentes, que parece ser que es el camino que Marvel está tomando. Desde que en cada película meten el hijo de alguien, ¿no? Ya vemos al hijo de Hulk, tenemos además a She-Hulk, tenemos también a los hijos de WandaVision, tenemos al nuevo Capitán América, que no es un adolescente, pero es un nuevo héroe. Tenemos también a Mrs. Marvel, tenemos al hijo de T'Challa, a su hijo que nadie conocía, tenemos ya a la hija de Scott Lang, tenemos muchos superhéroes que son niños o adolescentes y parece ser que Marvel sí va a hacer algo con eso en un futuro no tan lejano. Dudo mucho que metan un equipo de superhéroes adolescentes en esta historia, así que por ende no vamos a tener esta batalla en Nueva York, que además al final es el clímax, la batalla ya de todos los héroes de los adolescentes y de los héroes principales: Wolverine, Capitán América, Iron Man, Thor, Nick Fury, Black Widow, todos se reúnen en Nueva York y pelean contra los Skrull. Dudo mucho, de hecho yo creo, firmo que no vamos a tener esa escena chingona del cómic, que es de lo poco rescatable del cómic, no lo vamos a tener en la serie. Tampoco vamos a tener la Tierra Salvaje. La Tierra Salvaje es como una especie de Jurassic Park, por así decirlo, en el universo de Marvel, que es una tierra que aparece aquí, que de hecho gran parte de la historia de los reencuentros entre los héroes ocurre en la Tierra Salvaje, porque creo que ahí empiezan a llegar los Skrull, no me acuerdo por qué, que es como un espacio olvidado de la Tierra, del planeta, en el que sigue siendo primitivo. O sea, ahí los personajes que son como cavernícolas. De hecho hay dos héroes que yo no ubicaba que están como cavernícolas. Creo que un tipo Conan el Bárbaro y su morra, que son así, güey, una morra y un güey super mamados que andan en taparrabos de piel. Y hay dinosaurios y hay tigres dientes de sable. La Tierra Salvaje no se ha introducido en el UCM, así que dudo mucho que lo veamos en la serie. La verdad no es como que pese mucho, la verdad no es tan importante. O sea, pues, lo que ocurre en el cómic ahí podría ocurrir en cualquier otro lugar. No es necesario la Tierra Salvaje. Pero sí tenemos una que otra escena con dinosaurios que a muchos niños les gustaría hoy en día. Superhéroes de Marvel con dinosaurios es la fórmula ganadora. Disney, ¿quieres ganar dinero? ¿Por qué no has hecho eso? No vamos a tener viajes en el espacio. Quizá tengamos una escena muy breve de que veamos a Nick Fury llegando del espacio a la Tierra. Pero aquí, por ejemplo, en el cómic hay una escena muy chida de este personaje, no recuerdo cómo se llama, la que es esta organización de SWORD, que es una chava con pelo verde. Ahorita les pongo aquí una imagen de ese personaje, que va a rescatar a Reed Richards, porque Reed Richards es secuestrado
por un Hank Pym falso, que es un Skrull, es secuestrado y lo están torturando en una base de los Skrull en el espacio, y ella va a rescatarlo. De hecho hay una batalla, hay una base espacial, creo que de S.H.I.E.L.D., que es infiltrada y atacada y destruida por los Skrull. Entonces tenemos ahí la misión de rescate y de regreso a la Tierra. Eso definitivamente no lo vamos a ver aquí. Por lo que vemos en los avances, parece, les digo, que va a ser como una trama más de espías, como una trama muy noventera, tipo Matrix, tipo este tipo de películas, en la Tierra y sin superhéroes, sin superpoderes. Así que dudo mucho que vayan a ir al espacio en la serie. Lo cual se me hace extraño, siendo que los Skrulls son una raza que viene del espacio, pero bueno. Otra cosa que no vamos a ver definitivamente aquí, la muerte de Wasp, la muerte de Avispa. Y es que ese es el gran suceso que ocurre al final de Secret Invasion. Wasp, la avispa, muere. Y muere por culpa de la versión falsa de su esposo, de Hank Pym. Y aparte es una escena muy triste porque creo que están peleados Hank Pym y Janet Van Dyne en este cómic. Y cuando el verdadero Hank Pym, cuando ya derrotan a los Skrull, regresa a la Tierra, lo primero que hace es preguntar por Janet. Y ella acaba de morir a la vista de todos los demás héroes. Entonces es una escena bien desgarradora, como pregunta: ¿dónde está Janet? Y Thor, Iron Man, todos se le quedan viendo, pero no dicen nada. Y creo que él derrama una lágrima así como de: oh, madre, se murió. Eso es una escena muy chingona. De hecho es de los eventos que marcan Secret Invasion y que marca un antes y después en Marvel a partir de ahí. Y aquí no lo vamos a tener porque, para empezar, Janet Van Dyne no es la avispa principal del UCM, sino que sería el personaje de Evangeline Lilly. Pero como vimos al final de Quantumania, dudo mucho que le vaya a pasar algo. Es más, estoy casi seguro que Evangeline Lilly no va a salir aquí para nada, ni Paul Rudd, ni ninguno de los personajes de la serie de Ant-Man, de la franquicia de Ant-Man. Tampoco vamos a tener esta trama chingona de héroes divididos, y es que tiene todo el sentido del mundo que los Skrull aprovechan que debido a lo que pasó en Civil War, pues los héroes están divididos. Todavía hay forajidos, hay gente superhéroes que están huyendo de Tony Stark, que para ese momento sigue siendo director de S.H.I.E.L.D. Entre ellos está Luke Cage, está Wolverine, está Spider-Man. Hay muchos personajes que están huyendo del gobierno, por así decirlo, y por eso los equipos están divididos, y los Skrull aprovechan para pues infiltrarse y conquistar la Tierra, ¿no? Que fue parte de lo que pasa en Infinity War. En parte por eso Thanos logró chasquear los dedos en la película, porque los héroes estaban divididos al igual que aquí. Pero aquí realmente no hay una división de héroes. Sí hay un desmadre en los personajes de Marvel ahorita en el UCM. O sea, como que no hay nada establecido, no hay equipos, no hay amistades. De hecho, el equipo de los Guardianes de la Galaxia se disolvió en la tercera película. Como que no hay nada. Entonces no sé si van a aprovechar esto, pero esta tensión, esta trama tan interesante de los héroes divididos que se tienen que volver a unir para enfrentar a los Skrull, definitivamente no lo vamos a ver en la serie, porque ya usaron ese recurso para Infinity War y Endgame y funcionó muy bien. Dudo mucho que lo vayan a utilizar, para empezar porque no vamos a ver a los superhéroes en Secret Invasion. Tampoco vamos a ver a The Watcher, que de hecho en el UCM solo lo hemos visto una vez, que fue en la película de Guardianes de la Galaxia 2, en una de las escenas postcréditos, si no me equivoco. Este personaje que en los cómics de Marvel es muy importante, porque de hecho hay una escena bien padre del cómic que están en la batalla de Nueva York contra los Skrull, la batalla final, y Spider-Man le dice a uno de los personajes: creo que no está tan feo este pedo porque no ha aparecido The Watcher. Y uno de los no me acuerdo si es Wolverine o alguien de ellos, le dice: ¿quién es The Watcher? Es un extraterrestre calvo gigante que aparece cuando todo está muy jodido. Y en eso aparece The Watcher en la Tierra, que The Watcher, para los que no sepan, es un personaje que solo puede ver pero no puede intervenir en los sucesos, por más trágicos que sean. Entonces cuando aparece The Watcher, Spider-Man se queda así de: no mames, entonces sí está de la chingada este suceso. Y es cuando muere Wasp y todo ese pedo. Pero aquí The Watcher no va a aparecer. Algo que también yo creo que no vamos a ver es acción. O sea, sí va a haber muchas coreografías, porque les digo que más parece una serie como de policías, como de espías. Pero no vamos a tener estas batallas tan chingonas que hay, porque incluso aquí hay héroes peleando contra héroes en el cómic. Y eso obviamente no va a estar aquí. No vamos a tener esta batalla épica contra los Skrull en Nueva York. Eso no va a haber, no va a ser tan épica la serie, definitivamente. Y pues bueno, amigos, esos son los puntos que sí vamos a ver y los que no vamos a ver de Secret Invasion. Ya como conclusión de lo que yo creo, de mi punto de vista, antes de que se estrene la serie, con los pocos avances que nos han sacado, puede que pueda ser una buena serie, porque tenemos a Samuel L. Jackson como protagonista.
pero va a ser una adaptación que se va a tomar muchísimas libertades del cómic, lo cual no necesariamente es malo, porque les digo que el cómic como tal no es muy bueno. Hay muchos momentos muy aburridos, pero lo espectacular, lo bonito, lo interesante del cómic de Secret Invasion es justamente ver a los héroes peleando entre ellos, no pudiendo confiar entre... De por sí ya están divididos porque están peleados con Tony Stark y con su equipo. Los demás superhéroes, Spider-Man, Wolverine, Luke Cage, están peleados con los otros superhéroes. Y todavía eso añádele que dentro de sus propias facciones no pueden confiar entre ellos porque hay unos que son Skrull. Eso crea mucha tensión y realmente los momentos con los superhéroes en The Secret Invasion son los momentos interesantes. Pero cuando meten las escenas con estos héroes adolescentes, cuando meten las escenas con Nick Fury, con Mariah Hill, con Shield, con Sword, con todos estos güeyes, es cuando se pone de hueva el cómic. Y precisamente esa es la historia que parece que van a adaptar, la más aburrida. The Secret Invasion, el cómic, es la que van a adaptar para la serie. Ese es mi gran miedo. Porque no digo que traigan a Chris Evans o a Chris Hemsworth o a Tom Holland para la serie, ¿no? Obviamente no lo van a hacer porque pues, no les da el dinero. Pero ¿por qué no traer a estos héroes que pasan desapercibidos, ¿no? Lo que platicábamos cuando hice la reseña del especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Drax y Mantis eran los personajes del equipo que no destacaban en las películas y fue un movimiento muy inteligente hacer que ellos fueran los protagonistas de esta serie, de este evento especial que hubo de Navidad en Disney Plus de los Guardianes de la Galaxia. Creo que eso es la manera que podrían explotar los de Disney sus series de Marvel, a traer personajes que conocemos y queremos pero que no brillan tanto en las películas, personajes como Bucky, que tristemente él tenía que tener el protagonismo, no Sam Wilson, pero por ejemplo Bucky lo podríamos tener en una serie, una que sea de él, porque incluso en la de Falcon y Winter Soldier él pasó a segundo plano. Personajes como Daredevil, que bueno, él ya va a tener su propia serie, pero por ejemplo que nos metan aquí a Punisher, que nos metan a Luke Cage, a Jessica Jones, que empiecen a meter este tipo de personajes que no sobresalen tanto en las películas, pero que ya conocemos y que ya amamos. Superhéroes, no a Nick Fury, no a Mariah Hill, no personajes que no conocemos y que la verdad no nos interesan. Tengo un poco de miedo, les digo, con lo que va a terminar resultando esta serie. No se ha mostrado mucho, lo cual me da esperanzas, porque quiero pensar que al no mostrarnos mucho en los avances, va a haber muchas sorpresas. Quiero creer, pero no sabemos. O sea, a mí la verdad sí me da buena pinta el trailer. O sea, sí parece que va a ser una historia interesante. Pero pues definitivamente, si muchos se quejaron cuando salió Civil War de que no le llegó ni a los talones, la película de Capitán América Civil War no le llegó ni a los talones a lo que fue el cómic de Civil War, donde realmente hubo muertes, donde realmente muchos superhéroes se pasaron de verga, como el caso de Tony Stark, Reed Richards, que sí decías, cabrón, no mames, estos güeyes se hicieron villanos. Tony Stark se hizo aliado de los villanos en el cómic de Civil War. En la película no pasó eso. En la película es un pleito de amigos en los que realmente nunca se siente que se vayan a hacer daño. Y sí hubo gente que se quejó de eso. A mí me gusta mucho la película de Capitán América Civil War, pero sí hubo mucha gente que se quejó de que no se sintió la tensión del cómic, de que no le hizo justicia al cómic. No quiero ni imaginar qué van a decir de Secret Invasion, porque aparte Secret Invasion es una historia que da para toda una fase, y es el gran problema de Marvel ahorita, que lo platicábamos con Julio, no hay un camino definido. O sea, parecía como que, y de hecho sí, el nombre de esta saga es la saga del multiverso, así como fue la saga del infinito, la fase 1, 2 y 3 y que culminó con Endgame. Después de eso empezó la saga del multiverso, pero historias de multiverso hemos visto muy pocas. Nada más de proyectos que tienen que ver con el multiverso hasta ahorita en Marvel son Doctor Strange 2, Spider-Man No Way Home y What If, y la serie de Loki, y bueno, y ahora Quantumania, y eso muy poquito, solo por la escena postcréditos. Fuera de eso, no hay como que algo que te defina que es del multiverso. Las demás historias no tienen nada que ver con el multiverso. Entonces yo sí siento y sigo sintiendo, a pesar de que amé Guardianes 3, sigo sintiendo que Marvel no ha encontrado el camino que debe seguir. Así como lo hizo en la fase 1 y como lo hizo en la fase 2, ahorita siento que Marvel anda en la pendeja. Hay películas que han funcionado, hay otras que no han funcionado tanto, pero siento que están en la pendeja. Y Secret Invasion no muestra ni rastros ni tantito de que tenga que ver con el multiverso y que nos vaya a llevar a Secret Wars, ¿no? Que son cosas completamente diferentes, Secret Invasion y Secret Wars. Secret Invasion daba para la culminación de un nuevo evento, de una nueva saga en Marvel. No sé por qué adelantarlo y hacerlo ni siquiera una película o 2 películas, sino una serie de Disney Plus, que yo creo que solo va a tener una temporada. Así que
yo estoy muy escéptico. No sé qué va a pasar con Secret Invasion. La voy a ver cada capítulo, cada semana cuando salga, semana a semana voy a estar viéndola. Si vale la pena hacer reseñas semanales como con She-Hulk, lo voy a hacer. Si no, me esperaré a que termine la serie y hablaré de ella en un video ya que haya salido toda la temporada completa. Pero la verdad, yo creo que no va a ser muy buena que digamos. Pero bueno, queridos amigos, me extendí demasiado en este video, no quería que fuera tan largo. Casi una hora hablando de Secret Invasion. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Están emocionados por la serie? ¿Les da igual? ¿Creen que va a ser buena? ¿Creen que va a ser mala? ¿Qué momentos del cómic creen que puedan adaptar para esta serie? Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video denle like, si no les gustó denle dislike. Suscríbanse a mi canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video aquí a Rix y los amos del multiverso. También pueden seguirme en mi cuenta de TikTok, de Instagram, que estoy subiendo más cosas por allá, y a la página de Facebook. Los links los encuentran en la descripción del video, así como el link a mi canal principal, El Grimorio de Rix, donde hablamos de terror todos los días. Y mientras llega Secret Invasion pueden pedir su ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz y Demonios de Luna Llena, 2 libros diferentes que están disponibles en Amazon con entregas a todo el mundo ahora mismo. Pueden ir directamente a Amazon y buscar los títulos, o más fácil, se las pongo más fácil, el link para que pidan su ejemplar está en la descripción de este video. Sin más que decir, queridos amigos, yo me despido. No confíen en nadie, como decía el arte promocional de los cómics de Secret Invasion. Nos vemos a la próxima, amigos, y que la fuerza los acompañe. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.